Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy vamos a continuar nuestra predicación de Corintios. ¿Pudieron escuchar la predicación de Dixon la semana pasada? Estuvo hablando, y hemos estado hablando una seguidilla de temas sobre la importancia de no ceder a la tentación, en la arrogancia personal que conduzca a un ejercicio incorrecto de la libertad. Venimos desde el capítulo 8 hablando sobre eso. Ahora, también en la semana pasada estuvimos hablando que transgredir la voluntad de Dios es caer en pecado, y el pecado incluso en el creyente trae siempre consecuencias. No sé si se acuerdan de los ejemplos de la semana pasada. El pueblo de Israel, estábamos hablando de esas consecuencias, y esa es una disciplina de Dios, y viene desde el capítulo anterior donde dice que podríamos llegar incluso a ser descalificados. ¿Se acuerdan de la carrera? Y estar descalificados, ahí era. Ahora, el pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud de Egipto, lo vimos la semana pasada, caminando por el desierto, era la analogía de la iglesia hoy en día. ¿Sí? Y como les digo, hemos venido desde el capítulo 8, desde ahí viene el tema. Hablamos sobre amor y conocimiento, que el conocimiento me hace libre, pero la libertad la restrinjo por amor a los hermanos débiles. Pablo después estuvo hablando sobre cobrar o no cobrar por predicar el evangelio, no sé si se acuerdan, pero dijo, no voy a ocupar ese derecho que es mío, no les voy a cobrar para no decir nada, trabajo para que nadie pueda decir nada sobre mí. ¿Por qué? Porque mi intención es correr esta carrera para ganar, corro como para ganar, por eso me entreno y tengo disciplina. Ahora, no quería ser descalificado, y vimos también la libertad del pueblo la semana pasada, la libertad del pueblo, pero que trae esa libertad, trajo consecuencias pecaminosas y el Señor castigó. Y llegamos entonces la semana pasada a la conclusión. Es como, hay dos versículos que son de conclusión en la semana pasada. El versículo 12 y el versículo 13 de Corintios. ¿A dónde estamos? En Corintios 10. Y el versículo 12 y 13 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Sí? Unos versículos que están concluyendo. Y hoy vamos a tocar entonces el versículo 14 al 22, y así volvemos nuevamente al tema principal de Corintios 8, que el título de eso, Corintios 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y es ahí donde vamos a meternos nuevamente este tema. Todo lo demás fue una argumentación, y entonces volvemos nuevamente a lo sacrificado a los ídolos. Y vamos a dar lectura a 1 Corintios 10, del 14 al 22. Dice así, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Tengamos un momento de oración. Padre Dios Todopoderoso, primero te agradecemos por permitirnos llegar a tu iglesia, a este lugar que tú nos has bendecido, donde estamos cómodos, Señor,
Gracias por tus bendiciones y también queremos pedir que tú seas guiando esta predicación, que tu palabra esté penetrando en nuestros corazones, que podamos ser abiertos a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a entenderlo y por sobre todo a hacerlo práctico en nuestras vidas, Señor. Que nos podamos llevar tu palabra a nuestras vidas y reflejar así tu carácter, Señor, y lo que quieres de nosotros, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14, vamos a comenzar entonces. Dice así: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Parafraseando, diría entonces Pablo, por consecuente, queridos hermanos, ¿se acuerdan desde el capítulo 8? Por consecuente, arranquen, escapen de la idolatría. Y lo primero que debemos, o que a mí me vino a la mente y que debemos recordar, es que aparentemente Pablo se está contradiciendo acá un poquitito, porque si venimos del capítulo 8 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, pero el 8.4 dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y no hay sino un solo Dios. Entonces la pregunta es, si Pablo, tú nos diste permiso tú me dijiste que un ídolo no es nada, ¿por qué me estás pidiendo ahora entonces que huya de la idolatría? ¿Cómo se complementan esas dos ideas? Ahora, porque para la lógica de Pablo, y que le enseñó a los hermanos, era que un ídolo no es nada, no es nada. No se preocupen, eso no va a recibirlo nadie. Pero ahora nos está diciendo otra cosa. Aunque dijo que podían ir a comer y podían participar, o sea, comer de la carne sacrificada a los ídolos, tenían que cuidar esa libertad. Ahora, mira el 10, capítulo 8, versículo 10. Dice, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa, guarden esa frase, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Ahora, la advertencia de Pablo era, cuidado cómo ocupas esa libertad que puede traer consecuencias a un hermano débil, que puede ser tentado su conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa predicación? Espero que sí, y si no, la pueden revisar ahí. Porque afectaba esta libertad de los sacrificados a los ídolos a los hermanos débiles, la libertad de los corintios, y en cuanto a los sacrificados con los ídolos y en cuanto a muchas cosas, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Estaba siendo afectada, había sido un problema para algunos hermanos. Los corintios estaban llegando a un límite de libertad, ocupando su libertad, que la tenían, pero esa libertad cristiana se estaba bordeando el límite del pecado, de lo pecaminoso, y estaba haciendo de tropiezo para algunas personas e incluso estaba siendo cuestionable. Esa frase resume el libro de Corintios, 1 Corintios. Su libertad está siendo de tropiezo y puede ser cuestionable al borde del pecado. No están aún pecando, pero están ahí al límite. Ahora, decía un autor que los corintios consideraban que podían aceptar invitaciones de paganos para acompañarles en actos festivos en honor a los dioses, incurriendo en ellos el pecado de la idolatría. Entonces decían, no es nada el ídolo, ok, entonces vamos para allá, disfrutemos ahí. ¿Se acuerdan de sentado a la mesa? Era como, estoy ahí, si no es nada, estoy ahí, sí, pero estás participando. Ahora, es necesario evitar entonces lo dudoso, le estaba diciendo, los bordes de lo permisible, el borde del pecado. Pero, dicho lo anterior, sigue habiendo una contradicción. Entonces, ¿cómo consideramos o cómo afiatamos estas dos ideas de un ídolo no es nada y huyan de la idolatría? ¿O no? Porque hay aparentemente una contradicción ahí. Bueno, el primer punto de esta predicación y que les quede guardado es que Pablo pidió que huyan de la idolatría, porque un ídolo no es nada, porque lo terrible no es el ídolo, sino el acto de la idolatría. Dice, huyan de la idolatría, no del ídolo. Un ídolo no es nada porque puede ser cualquier cosa. Pero la idolatría, el acto de la idolatría es distinto. Es cosa de ver, por ejemplo, todos hemos ido a algún negocio y de repente hay un gatito muy bonito, de color amarillo, no sé si lo han visto, que tiende a mover una manito así. ¿O no? Hay un gatito ahí, es muy bonito gatito. Ahora,
Ese gatito se fabrica en una... No, estoy inventando. Pero se fabrica en una fábrica donde se hacen 40 millones de gatitos, los pintan 40 millones de personas. La persona que trabaja ahí quizás no le gusta ese trabajo, pero está ganando su platita nomás. Y fabrica algo que una persona lo toma y dice, esto me va a traer suerte. Ahora, el gato lindo amarillo ese, ¿tiene algo? Pero la connotación que las personas le dan, ese acto de entregarle a ese objeto la responsabilidad de darme algo, eso es idolatría. ¿Ven? Eso podría ser el ídolo. El gatito no es nada. Pero el acto de que tú le das la connotación a ese objeto, eso es el problema, lo que estaba hablando. De hecho, la idolatría entonces no es lo mismo que el ídolo. Y recién, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Sí? Los niñitos, muy bien, felicitaciones a los papás y las papás ahora. No, los papás y las mamás. Pero los primeros de los 10 mandamientos están relacionados con ¿qué? Sí, pero evitando algo. ¿Evitando qué? No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No te inclinarás. Nuevamente, hay un objeto, los ídolos eran un objeto de adoración donde Dios, desde el principio de todos los tiempos de la Biblia, ha tenido que estar advirtiendo a las personas sobre la idolatría. Ahora, ¿pero qué es la idolatría? Definámoslo como un acto de adoración. ¿Y ese acto de adoración qué es? Es tener en tu mente, tu corazón, tus energías, tu dinero, tu motivación enfocada a satisfacer ese objeto. Ese gatito, cuando le ponen un billetito ahí, que podrían gastarlo en otro lado, pero no, dicen, lo voy a dejar acá porque puede traer en mí algo. Y si está el gatito ahí me siento feliz. Ese es un ídolo. Ahora, y nosotros podríamos preguntarnos, en nuestra cultura, más de alguien va a decir, atacar a cierto grupo religioso católico romano, que podría decir, no, ellos son idólatras, sí, pero sería muy fácil caer en eso. Y no es el objetivo. Pero sí debemos entender que nosotros también en nuestras vidas hacemos la idolatría. No tenemos el ídolo físico en un lugar específico. Antes se ponían en las grutitas en las casas, ¿se acuerdan? Pero ya no existe eso. Pero sí nosotros hacemos idolatría. Usamos adoración hacia otras personas. Porque si usted dice, yo no tengo un ídolo, pero la pregunta es, hagamos la lista. ¿Qué tienes en tu mente primero? ¿Qué ocupa tu corazón? Absolutamente. Alguien va a decir, más de alguien va a decir, Dios ocupa todo en mi vida. Sí, claro, podría decir yo. O sea, yo creo que sí, en Dios ocupa mucho en nuestras vidas. Pero hay un momento en nuestras vidas que actuamos de manera automática. Y no está Dios en nuestras decisiones, no está Dios en nuestro corazón, en nuestra energía, en nuestra motivación. No es la motivación detrás de eso, no es Dios. Y por eso es importante que cuando estemos hablando de idolatría, y ahora de todos estos versículos, podríamos decir, no tengo dioses, listo, se acabó la conversación. Pero sí debemos ver qué está ocupando nuestras mentes, qué está ocupando nuestro corazón, nuestra energía, nuestras motivaciones. Y si hay algo específico que tú puedes identificar hoy en día que dices, sí, estoy gastando todo eso en este objeto, en esta situación, te podría decir entonces Pablo, y la palabra de Dios nos dice, entonces huye de eso, huye de la idolatría, porque está ocupando el lugar que debe ocupar Dios. Ese es tu ídolo. Pablo estaba diciendo que primero salgan inmediatamente de ese peligro, de la idolatría, porque ustedes no van a ser capaces, decía, de prestar atención mientras estén asociados con esa práctica. Y es muy curioso que cuando muchas veces todos nosotros hemos caído en estos actos de idolatría, de no tener a Dios primero, y la motivación, nuestra energía, no es agradar a Dios, sino que estamos agradando a otra cosa. Estamos en eso y no nos damos cuenta que estamos en eso. Y quizá alguien nos dice, oye, pero estás usando mucho de tu tiempo, estás ocupando mucha energía en esto, estás ocupando toda tu mente en eso, tienes tu corazón puesto en esto. Ojo ahí, no están así.
Por eso hay no es un llamado de examinarse la idolatría, sino que huir de la idolatría. El pueblo de Dios, de Israel, cayó en el pecado de la idolatría y fue juicio para ellos. Ahora, versículo 15 dice, les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. Pablo está apelando entonces a la comprensión, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. 3 capítulos que no tenían capítulo ellos, pero está apelando a que por favor tomen conciencia cognitiva de lo que está diciendo. No es que los quiero adoctrinar, no le quiero dar la solución, sino que quiero que ustedes puedan estar completamente entrenados su mente para identificar que tienen que hacer esto. Ahora, ¿cuántos dioses habían en la ciudad de Corinto? Lo vimos también, lo estudiamos, los que se lo han perdido, ahí tenemos en YouTube las clases. Pero había muchos. Era una ciudad que era muy común los ídolos. Entonces, si Pablo decía, era una respuesta específica para un acto específico de un dios específico, no es la respuesta, sino que está hablando en generales, porque en general la idolatría es negativa. Pablo pudo enfrentar cada cosa, sino que busca la comprensión. Que ustedes, que los hermanos de Corintio y que nosotros podamos comprender, analizar y poder decir, no, esto no es bien, esto no es bueno. Porque la idolatría, como dijimos nuevamente, ¿es un acto de un objeto específico? No. ¿Y podríamos decir que las personas que no creen en Dios son neutrales a la idolatría? Buena pregunta. Porque claro, nosotros somos conscientemente que tenemos que adorar a Dios. Todos los que están acá están convencidos, quizás espero que todos, de convencidos que Dios es el centro de nuestra adoración, nuestro objetivo de vida, nos ha dado una identidad en la cual nosotros podemos movernos y en base a eso podemos ser libres de hacer lo que hacemos, porque Dios nos bendice, ¿no? Y hay personas que no son creyentes y podríamos decir entonces ellos son neutros a la idolatría. Pero quiero llevarlos a Romanos 1:20 y hablando sobre Pablo nuevamente a los romanos. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sea, las personas que no creen en Dios no tienen excusa de decir no existe Dios, sino que hay un ser mayor que ha creado esto, que es el creador, el artesano del universo, dijo alguien por ahí. Versículo 21, pues aunque no conocían a Dios, pues aunque conocían a Dios, sabían que había unos atributos invisibles de alguien poderoso, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necio en su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Versículo Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué quiere decir? Que teniendo las evidencias necesarias, hay un acto de negación, en el cual decir, puede que sea Dios, veo mucha evidencia que es Dios, pero no voy a elegir a Dios. Voy a elegir a el gatito que mueve la manito. Dios me puede bendecir, Dios es el que me va a cuidar, me va a proveer, me va a dar todo lo que necesito, pero yo quiero confiar en un gatito amarillo que mueve una mano, porque para mí ese es el objetivo. ¿Se entiende, no? ¿Son neutrales? Por supuesto que no. Dios ha expuesto evidencias sobre él, y si no le adoras a Dios, has cambiado la gloria de Dios por algo corruptible. El ser humano siempre ha necesitado adorar algo, pone su confianza, su esperanza en algo más grande. A través de la historia de la humanidad siempre hemos visto que el ser humano busca adorar algo mayor. Pero la humanidad no quiere adorar a Dios, al Creador, sino que ocupa otros lugares. No importa lo ridículo que sea un gatito moviendo las manos, porque al final da lo mismo. Porque el objeto, el ídolo, da lo mismo, porque yo le voy a dar la connotación de mi idolatría. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recordemos al pueblo de Israel también.
saliendo de Egipto, acaban de ver un milagro no menor, vieron 7 milagros no menores, 12 milagros no menores, vieron a Moisés haciendo cositas sobrenaturales, pasaron un mar en seco, llegaron allá, y en Éxodo 32 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, porque Moisés había subido a hablar con Dios, y ahí Dios le estaba entregando los mandamientos, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, Aarón, que alguien de confianza de Moisés, digamos de confianza nomás, dijo, levántate, Aarón, levántate, versículo, estoy en el 1, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, en cuanto este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo, le respondió, ya, quiten los pendientes de oro de la oreja de sus mujeres, de su hijo, de su hija y tráiganmelo. Y Aarón, él tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Acaban de ver a Dios Todopoderoso haciendo cosas y dijeron, se está demorando mucho Moisésito, ¿qué habrá pasado? Él dijo que venía de parte del Dios Todopoderoso, pero estoy nervioso, necesito agradecerle a alguien. ¿A quién? Aarón, por favor, ayúdanos. Hagamos un gatito que mueve la mano. Ahí está. Agradezcamos gatito, gracias te adoramos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque no lo juzguemos tan fácilmente, sino que todo... ¿Fuiste tú, Moisés? Todos hemos caído en ese acto de ridiculizar quizás la provisión de Dios y entregársela a otro objeto. ¿Qué tan real era ese ídolo? El gatito, el becerro. ¿Qué tan real? Pablo ya lo había dicho, un ídolo no es nada, porque no importa mientras yo lo pueda adorar. No importa porque ese ídolo no me interesa, sino que yo quiero entregarle mi adoración. Si no es ese objeto, va a ser otro objeto, porque soy yo. Es el ser humano el que necesita la idolatría. Y nosotros estamos muchas veces haciendo lo mismo. ¿Cuál es la verdadera importancia de lo que estoy gastando mi tiempo, mis energías, de lo que hago? ¿Cuál es mi motivación que me mueve? ¿Y por qué lo hago? O sea, ¿cuál es el objetivo? Y muchas veces no importa la razón. Porque lo único que importa es que lo puedo hacer y le doy un significado a mi vida. Eso es idolatría. No importa lo que estoy haciendo, no me interesa. Si no tiene sentido, no me interesa. Puedo hacerlo, quiero hacerlo y eso le da un significado a mi vida. Y Dios dice, yo te estoy dando significado a tu vida. Por eso no puedes adorar a otras personas. Adórame a mí. Y nuevamente, ¿qué está ocupando, hermano, por todas las cosas, tu mente, tu corazón, tus energías, tu motivación, tu preocupación, tu necesidad de satisfacer o agradecer? ¿A quién le estás agradeciendo? Si hay algo específico que tú puedas identificar, ese es tu ídolo. Y Dios dice, huye de eso. Punto 2. Y vamos a hablar desde el versículo 16. Permiso. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Versículo 17. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. 18. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ahora, para un lenguaje de una persona que se ha criado en la iglesia y comúnmente a la iglesia, o al menos ha estado un mes con nosotros, sabe que cuando nos referimos a copa y pan,
estamos haciendo referencia a la cena del Señor, ¿no? Mateo 26, 27 dice que Jesús, y tomando la copa, habiendo dado gracias, se la dio, bebiendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Sí? Para nosotros es una referencia que es súper evidente, súper clara, y si has venido más de un mes acá, también lo has visto, porque cada domingo, cada primer domingo del mes, recordamos el sacrificio de Jesús con los elementos, que no es una copa literal, sino que es un juguito y un pancito que simbolizan el sacrificio, ¿sí? Ahora, cuando dice la copa que bendecimos, obviamente hace referencia a esa copa, aunque en la última cena habían varias copas, y Jesús creo que tomó la última, y el próximo, ahí llegó mi reloj, y el próximo mes vamos a estar estudiando sobre la última cena. Recordemos entonces que esta conmemoración de la Cena del Señor está puesta también encima de otra fiesta de los judíos, que es la... Gracias, hermana Marcela. Un premio para usted. Está encima de la Pascua. Entonces los elementos tienen un doble significado. Y por eso es muy interesante, lo vamos a ver el próximo mes cuando nos vayamos a 1 Corintios y estamos hablando sobre la cena, cómo esos significados se pone uno encima del otro, y en vez de restarle importancia, entendemos que viene una línea muy larga de simbolismo y podemos entender aún más, ampliar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay mucha riqueza. La sangre de Cristo, quizá algo obvio para nosotros, pero en el Nuevo Testamento siempre hace referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Cuando dice, y la sangre de Cristo, hace referencia a que Jesús murió en la cruz. ¿Okay? Ahora, un autor dice que no había nada en la sangre física de Jesús que pudiera borrar el pecado. Era su muerte representada por su sangre derramada que pagó el castigo por nuestros pecados y nos redimió. Eso es importante. Hay no lo digo. Hay algunas corrientes de cristianos creen que la sangre, uno come la copa y se transforma en la sangre. Exactamente, y el pan se transforma en la carne. Nosotros creemos que no, que es algo simbólico, porque no hay evidencia bíblica en que se pueda transformar en la sangre de Cristo, y nosotros comemos y se transforma algo milagroso acá. Entonces no es la transubstanciación. Eso. ¿Cómo es? Transustanciación. Ese es el término exacto. Lo vamos a ampliar en el podcast, ¿eh? No estoy hoy día así. Así que no es específicamente la sangre, sino que lo que representa. Y nuevamente los símbolos también representan. El pan, dice acá, el pan que partimos, en el versículo 16, nuevamente el pan simboliza el cuerpo de Jesús, que de la misma manera que la copa simboliza su sangre. La sangre es su muerte y su cuerpo es su vida. Es algo que hacemos todos los primeros domingos del mes. Probablemente ahora a las 10:30. A las 10:30 vamos a juntarnos acá los primeros domingos del mes a tomar la cena del Señor, porque de repente se nos alarga mucho la cosita y aprovecho de pasar el aviso. Ahora, Jesús, al partir el pan y dárselo en la última cena a sus discípulos, representaba que ellos participaban de la vida de Jesús. Y ese pan simboliza la unidad con Cristo, ¿verdad? Todos los creyentes participamos también con Cristo. De ese mismo el pan, de esa misma vida, de la vida de Cristo. El versículo 18 dice, consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Ahora, nuevamente, cuando participaban en el sacrificio en el Antiguo Testamento, buscaban el perdón de pecados, entonces llevaban su corderito, lo entregaban al sacerdote, el sacerdote hacía el sacrificio. Ahora, ¿quién participa de ese ritual completo? Si estamos pidiendo perdón, ¿quiénes participan? Se lo pongo un ejemplo. Cuando vamos a un cumpleaños, el cumpleañero es uno, pero ¿quiénes están celebrando? ¿No celebran todos? ¿Alguien puede estar fuera de esa celebración y decir, no, estoy acá, pero yo no estoy celebrando?
eso es lo que está diciendo Pablo, que hay una involucración de las personas en este acto. Si bien entendemos que el simbolismo, nuevamente, tiene de la última cena, del cuerpo y de la sangre, tiene un significado profundo que está encima de otra fiesta y por eso podríamos hablar horas y horas de eso, y lo haremos nuevamente en el capítulo 11, pero ese no fue el objetivo de Pablo en este texto. Y si debemos analizar algo específico, es que para nuestro español hay una palabra que está acá en el texto que pasamos por alto y que la traducen muy livianamente y que creo que no tiene una equivalencia real ni profunda ni en el español ni en el inglés ni en ningún idioma que yo conozca, sino que hay una palabra específica que se traduce en el versículo 16 como participación, ¿sí? Versículo 16 también dice participan. Esa palabra, en la Reina Valera 60, pueden leerlo como comunión. Pero la palabra original es koinonía. Koinonía. Y esa palabra es muy importante. Y es tan importante que hubo una época en que tuve que hacer un trabajo. Autorreferencia, perdón, no lo hago, pero quiero hacerlo hoy día. Tuve que hacer un trabajo de traducción de griego y había que traducir, y obviamente había que traducirlo como uno quería, y había una palabra que era koinonía, y que uno siempre lo traduce como comunión, y yo puse otra palabra, ni me acuerdo cuál. Y era todo bien, y el profe no me puso un 7 porque dijo que esa palabra era más importante que mi traducción, y que tenía que tomarle el peso y el sentido. Y hoy, ya que me retaron a mí, vamos a hacer un experimento. Y quiero invitar a los Christians, que están a mi izquierda y a mi derecha. Y quiero que nunca olvidemos. ¿Vamos a quemar la iglesia? No. Vamos a hacer un experimento. Te pide. Ahora, gracias por quien me compró un encendedor. Ahora, bien, a mí me lo explicaron así y quiero que todos lo entendamos también. La palabra comunión es más que el sentido de participación, como lo vemos hoy en día, pero busca el sentido de que nosotros tomamos desde una fuente, y podemos sacar de esa fuente, por favor. Dale nomás, confía. Oh, no, señor. Ahí sí. Ahora, quiere decir que nosotros sacamos de una fuente algo que es similar, pero de esta fuente, del fuego de esta fuente, no se ha disminuido nada en proporción de lo que sacó Cristian. Ahora, si Cristian 2 saca también, ahora, mi fuente, la fuente, no se ha disminuido. Y eso es comunión. Porque si yo apago allá, tampoco le pasa nada, y apago acá, mi fuente sigue siendo igual. Y nosotros podríamos a cada uno pasarle una vela y podríamos sacar de esta fuente y podríamos multiplicarla por 100, por 1000, por 10.000, y mientras no se acabe la vela ni el cordón, puede sentarse, ¿no? No podríamos sacar, o sea, es algo interminable. Distinto es cuando yo quiero compartir una galleta y se la voy a compartir con todos ustedes. La galleta se va a ir disminuyendo a medida de la cantidad de personas que toman, ¿o no? Pero con el fuego no pasa eso. Y esa más o menos es así la palabra koinonía, porque se produce una vinculación. Ahora, podríamos entender, ¿cuál de los dos tiene más de mi vela original? ¿Quién tiene más de mi vela original? ¿El Cristian o el Cristian?
No podríamos medirlo porque sacaron de la misma fuente y tienen la misma cantidad de la primera fuente. Y esa es la palabra koinonía. ¿Y cuál era el texto que el profe me retó a mí? Era que en 1 de Juan, y miren la importancia de esa palabra, porque en 1 de Juan 3 dice, Juan, lo que hemos visto, me lo sé en la Reina Valera, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿se lo saben? Dice, comunión con nosotros, koinonía. ¿Cómo, entendiendo esto, cómo vamos a tener? Y dice, y nuestra comunión, nuestra koinonía, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que ellos vieron a Jesús y lo comunicaron y sacaron de esta fuente y te la están pasando a ti. Mira, tú tienes la misma fuente que nosotros. Y así tú puedes tener la misma fuente que Dios Padre. De ahí sale todo. Esa es la fuente original, la vela original. Ahora, con la sangre de Cristo es recibir lo mismo, es recibir los beneficios del Salvador, de su sacrificio, siendo un valor infinito que no disminuye en cantidad de personas que lo han recibido. Nosotros somos una iglesia acá, pero imagínense, durante 2000 años se ha pasado este evangelio, la verdad de Cristo, en personas que han nacido y muerto adorando al Señor y haciendo alabanzas, plegarias, y no se ha disminuido esa vela. Y nosotros estamos acá después de 2000 años recibiendo eso. Entendiendo ese significado profundo de la palabra, podemos entonces, Pablo argumenta y dice, porque esa palabra es importante porque el 19 dice, versículo 19 dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O un ídolo es algo? No, sino digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean koinonía con los demonios. ¡Wow! Ahí entonces cambia el sentido. Me está diciendo que esta palabra que es tan profunda, que nos agrada tanto, que tenemos una vinculación con Dios Padre desde el origen, durante años es interminable, durante años es la misma fuente, tú no tienes menos Espíritu Santo que yo, ni más, sino que es la misma fuente. Ahora Pablo está diciendo, no quiero que tengan esa vinculación con los demonios, en la idolatría. Y Pablo está explicando que había una realidad detrás de esos rituales. Algunos creyentes solo querían comer carne baratita porque de lo que sobraba era más barata la carne. Pero, ¿se acuerdan de la referencia que dice sentado a la mesa? Bueno, ya no estás comiendo carne. Estás ahí. Estás en el cumpleaños. No es que yo no estoy celebrando, sí, pero estás en el cumpleaños. Te estás ensuciando con esa celebración. Ahora, lo que recibe adoración y no es Dios, dijimos que es un ídolo. Y detrás de ese acto existen fuerzas espirituales que se alegran en que Dios no recibe la adoración. Pablo dice que no le quiten la connotación ni la seriedad demoníaca de estos actos, de que hay seres espirituales que se alegran de esta idolatría, que la gente se pueda desviar de la verdadera adoración al Dios, al único Dios, y que se rían de un gatito. Hay gente o seres espirituales que están contra Dios que dicen, no alegramos. Qué bueno. Qué bueno que cayeron en este truco. ¿Por qué? No gano nada yo, sino que está perdiendo Dios. Aunque Dios no pierde adoración, no pierde santidad. Pero hay personas que están enfocadas en esto. Y es tan profunda entonces la palabra que dice, no quiero que sean partícipes, koinonía con los demonios. Y esa palabra entonces está diciendo que las personas, al estar en esos actos de idolatría, estaban teniendo comunión, una vinculación con esos actos. Y por eso es la advertencia. Versículo 21 dice, ustedes, hermanos, no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no pueden estar disfrutando de las bendiciones de Dios y queriendo disfrutar de las bendiciones del resto. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Espero de todo corazón que puedan estar en los próximos capítulos donde vamos a hablar de la cena del Señor y cómo esa importancia de tener comunión, nuevamente esa palabra, y de estar todos juntos en la mesa. Porque eso está haciendo la referencia de que tú estás en esa reunión íntima que el Señor quiso con sus discípulos, íntima, donde podían compartir, y está diciendo eso lo vamos a replicar, y ahora tú quieres replicarlo con
la idolatría. Hay comparación entonces con las mesas, con las copas, y en sí hace entonces imposible conciliar estas dos oposiciones. ¿Cómo vas a estar vinculado con Dios y vas a estar vinculado con estos actos de idolatría? La carne y el vino en sí no tenían nada, pero esa coinonía que estaban teniendo los creyentes en esa fiesta era lo pecaminoso, lo negativo, y por sobre todo Pablo está diciendo que es demoníaco. Dios quiere una separación de intereses en tu corazón, y eso siempre lo ha visto. ¿Y de dónde pones tu adoración? Segunda Corintios, que es la tercera carta, nosotros tenemos la segunda nomás, había una antes. Segunda Corintios, segunda vez o tercera vez que Pablo le escribía, 6, 14, parece que a los hermanos no le había quedado muy claro o había sido demasiado liviano, y dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente y un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuevamente creo que los hermanos de Corintios estaban al borde de esa libertad que se estaban ensuciando, pero vemos en 2 Corintios que estas palabras son más fuertes. Acá ya no hay un análisis en cuanto a los sacrificados, y le dicen: no hay nada en común. Lo que tú creíste que pudiste estar al borde sin ensuciarte, te estás ensuciando. Y te ensuciaste. Y ensuciaste lo que era de Dios con lo que no era de Dios. Estás metiendo el templo de Dios, comparándolo con el templo de los ídolos. Y no estamos hablando de dejar de compartir con personas no creyentes, porque sería ridículo. Nuestra vida está llena de personas no creyentes, sino que está hablando que nuestra perspectiva de enfoque, de energías, de motivación, nuestra adoración, tiene que estar muy consciente en nuestras vidas. Porque si le hago la pregunta: ¿usted adora a Dios? Y todos dirían al unísono: amén. Todos. Por supuesto que sí. ¿Quién diría en sus sanos juicios los que estamos acá? No, yo no adoro a Dios. Estamos acá porque adoramos a Dios. Pero muchas veces no somos conscientes, y eso es lo que le estaba pasando, menos uno ahí dijo. Pero muchas veces no somos conscientes de cómo estamos poniendo nuestra adoración. Y los hermanos de Corintios eso les estaba pasando. No estaban siendo conscientes que en su libertad estaban desviándose de la adoración a Dios. Y si nosotros somos los que elegimos nuestros ídolos, al gatito, somos quienes deciden darle adoración. Pero Dios no comparte la adoración. Dios no comparte la adoración con nada. Versículo 22, es la advertencia final. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿De verdad quieres provocar a celos al Señor? ¿Tú crees que el Señor dice: no, vaya, no más, hijo? Me gusta cómo Dios pone estas palabras para poder entenderlas nosotros, ¿no? Y poder entender que Dios no le da lo mismo. No hay una libertad que Dios diga: no, vaya nomás, y total, ya está. Está diciendo que la idolatría, que tú cambies esa adoración, que tus energías, que tu mente, que tus motivaciones, su raíz no esté puesta en Dios ni a de agradarle a Él. Dios dice: eso me provoca. Fíjate que eso no me agrada. La idolatría entonces es provocar a Dios.
comparar cosas que no son comparables y compartir con dos cosas que son irreconciliables es provocar a Dios. Tu adoración, si no es a Dios, provoca a Dios entonces. Y para ir concluyendo, la idolatría entonces no es lo mismo que el ídolo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Porque si tú vas a buscar ídolos, quizás no encuentres nada, pero sí estás siendo idólatra. Sí estás haciendo el acto de adorar a otra persona que no es Dios, a otra cosa que no es Dios. Eso sí, un ídolo físico quizás no lo vas a encontrar nunca. Huyan de la idolatría entonces. Huyamos de la idolatría, porque Dios no comparte su adoración. Y la comunión, la koinonía entre lo que es de Dios y tu ídolo es imposible. Dios no comparte su adoración. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Reclamándole al pueblo de Israel. Mira, Deuteronomio 32:16-17 dice: lo provocaron a celo con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Y muy fácilmente podríamos decir: oh, esta gente está loca. Gracias a Dios no somos así, amén. No digan amén. Porque nuestra cultura, en esa época habían lugares altos donde habían ídolos, y los ídolos eran muy esto de físico. El pueblo de Israel era muy de físico. Si recordamos, siempre decían y rasgar vestiduras. Era una manifestación muy física. Pero hoy en día nuestra cultura es muy adentro. Muy adentro. Juan Calvino dijo una vez que el corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros fabricamos los ídolos. En nuestra cultura el ídolo físico es poco común. Y para nada común, diría yo. Pero sí todos hemos caído en la idolatría, cambiando la adoración a Dios a nuestros propios ídolos en nuestros corazones. Y muchas veces le quitamos la autoridad de Dios en nuestras vidas porque no queremos hacer lo que sabemos que Dios nos dijo que había que hacer. Y acá Pablo nos está diciendo, Dios nos está diciendo que le estás quitando la adoración. Le quitaste la adoración a Dios. Huyes de quitarle la adoración a Dios. ¿O realmente quieres provocar a Dios? ¿Crees que va a salir ileso? Ahora, hermano, para finalizar, creo que ser conscientes de los actos de adoración que tenemos, de que nuestras energías, nuestra mente, nuestra motivación, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra familia está siendo llevada por un objeto y ese objeto no está arraigado en Dios, es idolatría. Y hay que huir de eso. Pero la invitación es a volver a tener koinonía con Dios, estar vinculado a Él. Que nuestras motivaciones, que nuestro corazón esté arraigado en Dios. Aléjate de la idolatría y tomemos nuevamente esa maravillosa relación dejando de lado lo secundario. Porque si tú confías en tus fuerzas, es que no estás confiando en las fuerzas de Dios. Si tú confías en tu estabilidad, es que Dios no te puede dar esa estabilidad. Y nuestras fuerzas y nuestra energía son deficientes. Nos van a dejar abandonados alguna vez. No todos seremos jóvenes siempre. No todos quizás vamos a tener ese trabajo. No todos vamos a tener esa red de contactos. Quizás muchas veces estuvimos conjunto con miles de personas y quizás ahora estamos solos. Y muchos contextos pueden cambiar, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso la adoración a Dios es tan importante. Y por eso debemos huir de la idolatría. Deseo de todo corazón que Dios sea el que llene tu mente, tu corazón,
tus energías, tu motivación para levantarte cada mañana. Porque eso es adoración. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos conocerte, Señor. Gracias porque has llegado a nuestras vidas y nos has dado las motivaciones necesarias para vivir, Señor, que muchas veces te dejamos de lado, Padre. Perdónanos si hemos puesto encima de ti otras cosas, Padre. Ayúdanos a volver a ti, que nuestros intereses, que tu libertad que nos das para hacer todo, siempre esté arraigado en agradarte a ti, Padre. Que nuestras vidas estén cimentadas en base a tu misericordia y tu gracia. Porque tú no nos fallas. Van a fallar nuestros contextos y van a fallar muchas cosas, pero tú estás firme siempre y estás atento el oído a tus hijos, Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos a recordar estas palabras y ser conscientes que debemos adorarte en nuestros contextos, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.